Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy 12 de julio de 2021, y pues vamos a continuar con el tema de la serie Historia de los Estados hoy nos toca, profesor, nos toca el estado de Tabasco, y pues bueno, aquí está con ustedes el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, y pues vamos a saludarlos. También yo los saludo, soy Doris, y pues profesor, adelante. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Perdón si en un poquito de ruidos, me estoy acomodando, pero es que acabo de llegar, llegué corriendo, pero ya estamos aquí de nuevo, otro lunes más, licenciada. Sí, qué bueno, profesor, un lunes más, y que ya esperaban con ansias algunos de nuestros amigos este tema, que bueno, hay alguien que igual nos comentó que usted ya había hecho un programa, un episodio de con el tema de Tabasco, y nos dice, no es justo, ya se hizo un episodio con el tema de Tabasco, pero bueno, no vamos a dejar en esta serie a un lado a este gran estado. Sí, ya tiene algunos años que hicimos un programa exclusivamente de Tabasco, pero fue el único que se hizo sobre algunos de los estados, y tiene usted razón, no vamos a dejarlo fuera. Y hoy vamos a platicar otras cosas que en el programa anterior no hicimos, licenciada. Ah, perfecto, profesor. Pues adelante, pues vamos a saludar así de rapidísimo a nuestros amigos que están en el chat, a Javier Quirós, Diego Alejandro Arriaga, Arturo Moreno, está Joaquín Abastida también, Juvenal Tato Sánchez, Francisco Castrejón, está Néstor González, Juvenal, bueno ya, Eduardo Cabello, Edson, Rafael, Alberto García, ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, y bueno, también está Gersolano, Roge Hernández, también está Claudia Gudiño, que por cierto, Claudia, de verdad no te habíamos agradecido el detalle, nos mandó una revista para igual para donar para alguno de los retos que hacemos aquí en el programa, y también unos mandalas que elaboraste, que ella tejió a mano. Muchas gracias, están hermosos, gracias de verdad. Y pues bueno, profesor, adelante. Pues sí, agradecer a nuestra amiga Claudia el detalle. Yo les puedo comentar que pues tengo un objeto para cargar mis cosas personales, y ahí guardo algunos detalles que me han hecho el favor de obsequiarme, y bueno, ahí irá esta mandala que me tocó, porque es una para usted y otra para mí, licenciada, y pues me va a estar acompañando. Eso perfecto. Sí lo puedo asegurar, que ahí lo voy a traer en mi maleta. Perfecto, profesor, pues entonces comencemos con este tema, profesor, estado tan hermoso que es Tabasco, que bueno, desafortunadamente no conozco, pero sé que está hermosísimo. Sí, de hecho yo sí tengo la oportunidad de conocer, no mucho del estado de Tabasco. Tuve la oportunidad de dar un curso en la ciudad de Villahermosa, y yo me quedé impactado, de veras impactado. Les digo, no pude salir demasiado, pero lo poco que conocí de Tabasco me quedé impresionado. Y bueno, hay tanto que platicar. Solamente un detalle, me quedé con una duda de que a lo mejor quizá cometí un lapsus hace 2 programas, cuando dije que se cumplían 500 años de la batalla donde se derrotó a los españoles aquí en Ciudad de México. No, son 501 años, me falló por un añito, pero fue un lapsus así de pronto, pero sí estamos conscientes de que son 501 años, licenciada. Y bueno, hablemos de Tabasco, porque es el nombre real, si es que lo queremos pronunciar adecuadamente, es Tabasco, y es el nombre de un cacique del lugar, pero sabemos que cuando llegaron los conquistadores, pues castellanizaron muchas de las expresiones de nuestros antepasados, porque pues no tenían o no sabían la pronunciación correcta. Entonces se fue modificando hasta quedar el nombre de Tabasco,
para toda esa zona, actualmente uno de nuestros estados. Es el cuarto estado más pequeño, o sea, está Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes y seguiría Tabasco. Es un estado relativamente pequeño, pero que tiene, igual que todos los estados de nuestra república, que tiene muchísima historia y que ha visto pasar la historia igual por sus ciudades, por sus calles, por sus ríos. Fíjense, licenciada, bueno, me adelanto un poquito. Hay un escritor llamado Pedro Mártir. Pedro Mártir, él recupera varias historias de los conquistadores. Él no estuvo aquí, pero recupera varias historias. Y en una plática que tuvo con Portocarrero, le comentaba a Portocarrero que a la salida de lo que hoy conocemos como Río Grijalva, era tan grande, pero tan grande el cauce del río, la fuerza del río que desembocaba al mar, que 6 millas mar adentro aún se podía sacar agua dulce, ¿sí? O sea, 6 millas mar adentro, estamos hablando ya de agua salada por completo, pues todavía por la fuerza del río Grijalva, todavía se podía tomar agua dulce a esa distancia de la costa. Y que no pudieron, en lo que ahora es frontera, no podían, dejar las naves, ¿sí? Porque no las podían anclar, porque era tal la fuerza del río que pues, no, definitivamente no podían anclar ahí, el río las arrastraba mar adentro, entonces tuvieron muchas dificultades para poder empezar a cruzar la desembocadura del Grijalva. Pero antes de ello, licenciada, comentar, Tabasco tiene 2 importantes culturas, una de ellas que por mucho tiempo se le ha conocido como la cultura madre, que todos comentamos como olmecas, aunque sabemos que no es el nombre real, ¿sí? Pero pues desconocemos cuál era el nombre real de esta cultura y que, insisto, se conoce como cultura madre por su antigüedad y por la influencia que ejerció, ¿sí? en toda esa zona del sureste de México y ya inclusive rumbo al altiplano. Algo que es poderoso de llamar la atención son las cabezas colosales. Aquí cuando hicimos la serie del Museo Nacional de Antropología platicamos mucho sobre las cabezas colosales, el número que existe, dónde se encuentran estas cabezas y cómo se fueron encontrando. Se han dado muchas versiones acerca de lo que representa, que si representa guerreros, que si representa líderes políticos o líderes religiosos, pero es una característica muy especial de esta cultura, esos rostros que algunos afirman que son negroides, otros afirman que bueno es el rasgo del ocelote o del jaguar en la boca que tienen ellos, y no falta quien esa especie como de casco que portan, no falta quien diga que son extraterrestres y que por eso los consideraban gente tan grande que hicieron esas enormes cabezas, que seguramente hay más, seguramente hay a mitad de la selva o enterradas, porque hay muchas zonas pantanosas en el estado de Tabasco, y obviamente el peso de estas piedras seguramente las fue hundiendo. Entonces yo estoy seguro que se van a encontrar más cabezas colosales y que algún día, quizá no lo veremos, pero algún día se va a poder entender el significado de todas ellas, pero es el emblema del estado de Tabasco. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado, licenciada, que pensaban que fuera una cabeza olmeca la pieza arqueológica que quedara afuera del Museo Nacional de Antropología e Historia? Y a la mera hora siempre no, quedó el Tlaloc, y ya platicamos toda la historia del Tlaloc, pero originalmente iba a ser lo que representaba, ¿sí?, al Museo Nacional de Antropología e Historia, por lo impactante, por el tamaño, por el buen trabajo, porque no olvidemos, amigos, que es piedra contra piedra, no había metales, entonces todo el pulido fue piedra contra piedra, y aparte el tamaño de cada una de ellas, y también los arqueólogos han descubierto que no estaban ahí las piedras y ahí llegaron y las pulieron, sino que las arrastraron las piedras, las trajeron de otras regiones. Y aquí vale la pena mencionar algo, un dato muy curioso, licenciada.
Hablamos de que la zona de Tabasco es una zona semilacustre, tiene muchísimos ríos, ahorita platicábamos de esa característica del río Grijalva, tiene muchísima agua, muchos ríos, muchos afluentes, ¿sí? Zonas de manglar, zonas de pantanos, entonces materiales de construcción, piedras grandes, no hay mucho de dónde tomar. Las piedras con las que se construyeron varios basamentos piramidales en La Venta, ahí en Tabasco, pues fueron traídos de otras zonas, ¿sí? Y seguramente, imagínense, estamos aquí en el Valle Central, para mover las piedras habría que rodarlas o moverlas sobre troncos, pero allá en Tabasco, sí, con tantos ríos, con tantos afluentes, ¿cómo las pasaban? Esto es, imagínense ustedes las balsas, que debieron haber sido muy grandes para soportar el peso de tantas toneladas para poderlas cruzar un río. Y no es fácil, está en movimiento aquello. Entonces se convierte en algo sumamente complicado y por eso pues no falta quien, como lo hemos dicho aquí, devalorando nuestra capacidad tecnológica, la capacidad de nuestros antepasados, pues dicen que esas piedras volaron por los aires y que los extraterrestres y que las naves, etcétera, siempre con ese afán, ¿sí?, de valorar la capacidad de nuestros antepasados. Pero bueno, les decía un dato muy curioso. Es la frontera también de lo que es la zona maya. Ahí en Tabasco se da la frontera y tenemos una ciudad muy representativa, la ciudad de Comalcalco, ahí en este estado. Yo los invito, amigos, de veras, si pueden visitar Comalcalco. ¿Por qué? Porque muchos de los edificios están hechos con tabique, ¿sí?, con ladrillos. Sabemos que se utilizaban piedras, podemos ir a Teotihuacán, Xochicalco, Tzintzuntzan, en fin, diferentes lugares, y vamos a encontrar piedras, inclusive son como lajas allá en Tzintzuntzan. Vamos a encontrar piedras labradas como en Mitla, grandes piedras como en Teotihuacán, ¿sí? Pero tabiques es raro encontrar. Sí los hay en Xochicalco, en Cacaxtla, en la zona tlaxcalteca, y en algunas otras zonas sí existen vestigios de tabiques, pero digamos como un refuerzo de las mismas estructuras. Son pocos los que hay, pero allí en Comalcalco, gran parte de la ciudad, o por lo menos los edificios más importantes, están hechos de tabique. ¿Por qué? Porque tuvieron que aprender a construir su propio material de construcción, válgame la redundancia, su propio material de construcción, tener que formarlo, porque les repito, las piedras no son muy usuales en esa zona. Entonces, o vean ustedes fotografías y se ve muy curioso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver la piedra y de pronto ver pequeños tabiques. Obvio, tuvieron que haber hecho todo el proceso en moldes y después haber hecho el cocido del tabique. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, la zona de Chalco, etcétera, hay muchas tabiqueras o ladrilleras que luego el humo de estos lugares pues invade la ciudad. Han ido desapareciendo porque las han movido del lugar también para cuidar la contaminación de la Ciudad de México, pero en aquellos años ya tenían estos moldes. Pero aparte, ¿qué creen, amigos? Los tabiques vienen con impresiones, ¿sí? Vienen con figuras. Entonces, para ver todas las figuras que hay, pues habría que desmontar los basamentos piramidales y eso no se debe de hacer. Entonces han encontrado muchos tabiques sueltos que ya por el proceso de erosión natural, ¿sí?, se han desprendido y se ha visto que tienen emblemas, figuras, símbolos. Más de 6.500 se han encontrado y es algo muy característico, les digo, de la ciudad de Comalcalco. Entonces vale la pena mencionarlo, porque esto demuestra la habilidad de nuestros antepasados, de cómo fueron venciendo los obstáculos que la misma naturaleza les daba. Y también nos hace reflexionar en otra cosa. Por ejemplo, el que decían, bueno, ¿por qué no utilizaban la rueda? Claro que conocíamos la rueda en Mesoamérica, claro que se conocía. En Colima, en Nayarit, se encuentran juguetes con rueda. Lo que pasa, sí, es que no teníamos animales de tiro.
Eso es lo que sucede. Al no haber animales de tiro como caballos, bueyes, etcétera, pues ¿para qué se construían las ruedas? Perdón, se me cayó un objeto. ¿Para qué se construían las ruedas? Pues es lo mismo. En esa zona de Comalcalco, al no haber suficiente piedra, pues se construían los tabiques. Entonces, por lo mismo, resulta muy, muy interesante. Y vámonos hasta el año de 1518. 1518, amigos, cuando llega la expedición de Juan de Grijalva, que ya hemos platicado en otros capítulos, lo que fue la expedición de Juan de Grijalva. Y bueno, lo vemos que pasa, ¿sí? Posteriormente regresaría y ya continúa su historia Juan de Grijalva. Y en 1519 llega Hernán Cortés. Pero, ¿qué creen? Que al principio a Juan de Grijalva, en algunos lugares lo recibieron bien, en otros lo recibieron mal. En la región de Tabasco, Cortés fue mal recibido. Entonces, los asentamientos ya estaban protegidos, ya tenían murallas hechas de troncos, porque ya sabían de la llegada, ¿sí?, de los castellanos. Aquí nosotros tenemos una versión que hemos comentado, por si alguien quiere ese dato, de que la influencia de Gonzalo Guerrero, ese sobreviviente del naufragio que decide no unirse a las fuerzas de Cortés, perdón, a diferencia de Jerónimo de Aguilar, y que se ha comentado que Gonzalo Guerrero, que es realmente con quien se inicia el mestizaje, les enseña a pelear, ¿sí? Enseña a pelear a los mayas, de tal forma que ya no le tienen temor a las armas castellanas, ni a los caballos, ni nada por el estilo. Entonces, la gente de la región de Tabasco no le tienen miedo a Cortés, no le tienen miedo, y lo van a enfrentar a Cortés. Solamente que recordemos, amigos, que el estilo de pelea aquí en Mesoamérica era solamente de dominación, no era de exterminio, lo hemos dicho muchas veces. Entonces se van a enfrentar en la batalla de Centla, por primera vez, fuerzas de nuestro territorio con fuerzas de los conquistadores. Esta batalla va a ser el 14 de marzo, ¿sí?, de 1519. Cortés llega a esa región de Centla, por ahí por donde está la ciudad de Frontera Tabasco. Llega a esa región el 12 de marzo de 1519, llega, pide alimentos, Cortés, no le entregan los alimentos, Cortés amenaza, ¿sí?, amenaza con atacarlos. Los mayas siguen en esa posición de no apoyar a Cortés, y entonces los ataca el 14 de marzo, que llegan hasta la empalizada que rodeaba la ciudad, abren un hueco y toman la ciudad Hernán Cortés. Amigos, supuestamente, sabemos bien cómo se exageran los datos. Entonces, Cortés habla, y las fuentes, Bernal Díaz del Castillo, etcétera, hablan de alrededor o más de 2,000 muertos entre los naturales, y que ellos solamente habían tenido 2 heridos y heridos leves. Creemos que es una exageración, sí fue una derrota de los mayas, pero creemos que lo aumenta por lo menos unas 10 veces, quizá hubo unos 200 muertos, pero lo aumenta con la intención de darle confianza, ¿sí?, a su misma gente. Pero vale la pena mencionar que es la primera batalla de Cortés. Cortés, que había sido escribano, que había sido hacendado en Cuba, etcétera, no había peleado ninguna guerra. Entonces es la primera batalla también de Hernán Cortés en su vida, ¿sí? Y bueno, utiliza a Pedro de Alvarado, utiliza sus caballos, 10 caballos nada más, que no es que espantara a los mayas, porque les digo, ellos ya sabían que venían con estos animales, sino que la fuerza del animal, y más en una carga de caballería, aunque sean 10 caballos, pues les va abriendo paso y va derrotando o va empujando a los rivales.
Entonces fue fundamental el uso de los caballos en esta batalla de Centla, que es la primera que se da, ¿sí?, en territorio continental contra los conquistadores. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Amigos, aquí en este territorio se hacía la guerra, y al momento de que un grupo derrotaba al otro, en automático el grupo derrotado tenía que dar un tributo al grupo ganador, porque les repito, eran guerras de dominación. Entonces, yo ya te dominé, ¿sí? Entonces, ahora me entregas tributo. Y fue lo que hizo el cacique Tapscop. Entrega un tributo a Cortés después de que fue derrotado, y en este tributo va a ir precisamente la Malinche o Malitzin o Doña Marina, entre 20 esclavas que le son regaladas a Hernán Cortés. Ahí es donde ella está presente. Entonces, pues sabemos lo que dice la historia posterior. Fue una pieza fundamental en la conquista de México, aparte del conocimiento que ella tenía del náhuatl, ¿sí? Aparte el conocimiento que tenía de cómo se movía cómo se movían los grupos en México, las costumbres, tradiciones, etcétera, de las cuales se va a aprovechar Hernán Cortés. Entonces resulta muy significativa esa batalla, porque a raíz de la derrota, ¿sí?, llega Malinche junto con Cortés. Y ahí hemos platicado que tenemos dos versiones, una que desde ese lugar, porque Cortés se queda hasta el 14 de abril o algo así, 12 de abril, se queda un mes en esa zona, ahí descubren que ella habla náhuatl, ¿sí?, y que puede utilizar dos interlocutores Cortés, el otro sería Jerónimo de Aguilar, y otros dicen que no, que es hasta Veracruz, cuando llegan los mexica, ¿sí?, y no los entiende Jerónimo de Aguilar. Entonces Marina les traduce, todos se sorprenden, y ahí se dan cuenta que ella habla náhuatl. Entonces están esas dos versiones, pero bueno, por eso es tan representativa esa batalla. Posteriormente, sí, la zona de Tabasco será como la base de Montejo el Viejo, para iniciar la conquista de Yucatán. Él intenta la conquista de Yucatán después de que se lo autorice el rey. Recuerden que él viene con Cortés, ¿sí? Montejo viene con Cortés, pero no avanza hacia el centro porque Cortés le da una encomienda de llevar una de las cartas de relación a España, y bueno, allá en España Montejo regresaría, pide la autorización como adelantado, regresa a nuestro territorio y comienza por el lado del este, ¿sí? Quiere iniciar la conquista de Yucatán, no puede, le da la vuelta a la península, y Tabasco va a ser el centro de la acción de Francisco Montejo para la conquista de Yucatán. Bueno, de toda la península, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y parte de Chiapas, de toda esa zona. Lo demás de Chiapas no, porque le pertenecía a Pedro de Alvarado. Entonces, de ahí la importancia de Tabasco, que bueno, no tenía minas. Entonces sabemos que los conquistadores no les interesaban mucho las tierras que no tenían potencial minero. Volvemos a lo mismo, el tipo de suelo, la hidrografía de Tabasco, pues no había ese tipo de material en esa zona. Más sin embargo, Tapscop, aparte de regalarle a Malinche, le regala piezas de oro a Hernán Cortés. Y entonces Hernán Cortés sabe que hay oro, o sea, reconoce que hay oro, pero bueno, él investiga y está tierra adentro el oro del cual había recibido algunos obsequios Hernán Cortés. Fíjense, amigos, licenciada, que estuve leyendo un texto de Durero, el pintor flamenco, y me parece muy interesante. De hecho, son de los temas que vamos a abordar en la siguiente conferencia en el Palacio de Minería, de cómo Durero es testigo de los objetos que llegan a Carlos V y narra la belleza de los objetos de oro que recibió Cortés. Y inclusive Durero, ¿sí?, yo no imaginé que este pintor hubiera conocido esos objetos. Dice que son irreproducibles,
por la misma belleza. Pero obvio a los conquistadores no les interesaba la belleza, les interesaba el valor material. Pero bueno, son datos que estamos recabando para esa conferencia. Pero bueno, ahí le entregan oro. Y sabemos que el error posterior de Moctezuma fue enviar también presentes de oro, pero los españoles decían que ellos tenían una enfermedad y que solamente con el oro se podía curar. Pues esa enfermedad se llamaba codicia, definitivamente. Entonces, se inicia la conquista de la península y Tabasco pues va a quedar sometido a la Capitanía General de Yucatán, ¿sí? Para varias cuestiones legales y al mismo tiempo al virreinato de la Nueva España. Así van a pasar la época de la colonia. Lo más significativo en ese tiempo, que también aquí ya lo hemos platicado, es la invasión de los piratas. La invasión de los piratas y que lo que ahora es frontera, o sea, ya a la orilla del mar, pues era la ciudad principal ahí en esa zona. Entonces es tomada por los piratas que se quedan muchísimo tiempo ahí metidos y para evitar, ya vimos que otras ciudades construyeron fuertes, en Tabasco no. Entonces para evitar el asedio de los piratas mueven la capital, ¿sí? Esto es, abandonan esa ciudad, se van río arriba por el Grijalva hasta llegar a lo que ahora es la ciudad de Villahermosa. Villahermosa, que fue que el nombre que le pusieron fue Juan Bautista, ¿sí? A la ciudad de Villahermosa. Entonces tenemos la época colonial. ¿Dónde está el comercio? Ahí, si no había metales preciosos, amigos, se va a dar en el cacao. Se van a abrir muchas fincas, ¿sí? Que van a sembrar el cacao. Y sabemos que eso es uno de los grandes aportes de nuestra tierra a toda la humanidad, ¿sí? El chocolate. Que bueno, allá en España lo mezclan con leche y le ponen azúcar. Y bueno, tenemos el chocolate a la española. No me gusta mucho el término, soy un poco celoso con lo nuestro, entonces, pero bueno, es el chocolate a la española. Y esta bebida, pues tiene su origen, aunque ya se producía cacao en varios lugares, pero el origen es precisamente el estado de Tabasco, ¿sí? Y actualmente sigue habiendo una importante industria chocolatera en Tabasco. Y bueno, Tabasco va a aportar más cosas. Algo que también aporta es un producto norteamericano, pero el chile con el que se hace la salsa Tabasco es chile tabasqueño. Ajá, chile rojo tabasqueño, que se lo llevaron de México, fue a dar a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando les platicamos la historia del chicle? Y cómo el chicle nace realmente en México, y cómo tiene que ver ahí Adams y Santana en la historia del chicle. Bueno, pues igual se llevaron nuestros chiles y los sembraron en los Estados Unidos, y hasta el día de hoy es una de las salsas más vendidas a nivel mundial. Es la salsa Tabasco, ¿sí? Aunque no se produce en México, luego es una industria norteamericana, pero el origen de esta salsa, pues por lo menos de los chiles con los que se prepara, pues sí es de origen mexicano. Luego llegarían los misioneros y un suelo tan fértil, pero tan fértil como es toda esa zona del istmo, con tanta agua, una zona muy húmeda, pues es un lugar ideal para esta planta que viene de la India, que es el plátano. E inclusive tenemos nuestra variedad, que es el plátano tabasco también. Es una variedad mexicana, que bueno, ya la encontramos en todo el mundo, pero el origen de esta variedad es precisamente nuestro estado. Estas son de las cosas que va aportando el estado al mundo, ¿sí? Les digo, el chocolate como algo fundamental. Se nos viene la época de la independencia. No participa Tabasco en la independencia. Recuerden, amigos, que la ciudad importante en toda esa zona era Mérida. Los caminos eran muy difíciles de recorrer, y más en la zona de Tabasco por tantos ríos y afluentes. Entonces era más rápido el viaje en barco, sí, para llegar a Yucatán, desde Veracruz hasta Yucatán, era mucho más fácil. Entonces no hay mucho comercio. Salen algunos productos, sobre todo el cacao, salen los productos en barco, pero por tierra pues no hay posibilidades. Es un territorio muy difícil, sumamente difícil.
Entonces, la independencia ahí comienza hasta 1814. 4 años después de que se inició en Dolores es cuando hay un movimiento independentista en Tabasco, que es derrotado fácilmente. Posterior hay otro movimiento que también es derrotado en 1816 y es hasta 1821 cuando se consuma la independencia, y curiosamente ellos lo consuman un poquito antes que aquí en la Ciudad de México. Llega lo que es el Plan de Iguala, se adhieren las autoridades al Plan de Iguala, ¿sí? Y se logra y se consuma la independencia en este estado. Pero, al igual que el resto del país, van a empezar muchos conflictos, muchísimos conflictos entre federalistas, centralistas, y es una época muy difícil en México, ¿sí? Y resulta que el 11 de febrero de 1941, a raíz de que tenemos un gobierno centralista en México y Tabasco se declara federalista, ¿cuál es la diferencia? Que los centralistas, todo va a salir del centro y se van a designar los gobernadores de los diferentes departamentos, dejan de ser estados, se convierten en departamentos. Y los federalistas no, dicen cada estado es libre y soberano y va a elegir a sus propios gobernantes y formamos una unión, ¿sí? Por eso nuestro nombre también de Estados Unidos Mexicanos. Se va a formar una unión. Entonces, pero este pleito provoca que al tener un gobierno centralista en la Ciudad de México, ¿sí? Tabasco declara su independencia en febrero del 41, independencia que durará de febrero del 41 hasta diciembre del 42. Esto es prácticamente 2 años duró independiente Tabasco. Pero ahora, ¿cómo enviar fuerzas para someter a los que declararon la independencia de Tabasco si el centro está hecho un polvorín? El centro está todo el mundo peleándose, ¿sí? Entonces, pues sí, Tabasco se independiza, pero prácticamente no les hacen caso. Pero ya cuando cae el gobierno que tenemos aquí en México, en la ciudad, y que se convierte ya el gobierno o el sistema de gobierno en México como federalista, Tabasco se vuelve a unir a la federación el 2 de diciembre del 42. Amigos, llega octubre de 1846. Bueno, ahí hay un detalle, de esos detalles curiosos, licenciada. Hay una deuda, les digo, este pleito entre centralistas y federalistas, hay una deuda, bueno, primero, se le ofrece dinero, acuérdense que Texas se independiza en el 36, se le ofrece primero a algunos marinos tejanos de que quiten o ayuden a quitar el gobierno federalista que está en Tabasco y que pongan en su lugar a los republicanos, perdón, a los centralistas. Hay un gobierno federalista y que pongan a los centralistas. Es una guerra muy curiosa. Texas contra Tabasco. 1840 hay 2 batallas de barcos tejanos que toman la ciudad de Villahermosa, ¿sí? Bueno, San Juan Bautista en ese momento, toman la ciudad en nombre de la República de Texas. Yo no sé si Texas se haya involucrado como nación, porque ellos se declaran independientes del 36 al 45, que se adhieren a los Estados Unidos, duran 9 años independientes. Yo no sé si tuvieron otra guerra a título personal, pero creo que no, Creo que la única guerra que tuvieron a título personal como República de Texas fue contra Tabasco, precisamente, ¿sí? Entonces viene la primera batalla donde van a instalar a este gobierno centralista, ganan esa batalla y no les pagan. Se van y regresan ahora contra los centralistas porque no les pagaron el dinero que les habían dicho que era 25,000 pesos. No se los pagaron y viene una segunda batalla. Entonces el trato había sido con otras personas, en fin, el chiste es que convencen a los tejanos de que se vayan. Pero es una guerra muy curiosa que no la observamos en México. Texas contra Tabasco, ¿sí? Pero bueno, 1846. Resulta que es gobernador Juan Bautista Traconis
y llegan los norteamericanos. La instrucción es bloquear nuestros puertos, ¿sí? Llegan los norteamericanos y toman la ciudad en frontera, empiezan a avanzar por el Grijalva. Aquí esta batalla ya la hemos platicado, cómo llegan hasta la actual Villahermosa, bombardean la ciudad, no pueden tomar la ciudad, no la pueden tomar. Me acuerdo que les platicamos esa anécdota, ¿no? De que estaba en el astabandera la bandera mexicana y de un cañonazo la tiran y los americanos no se dieron cuenta que de un cañonazo la habían tirado y pensaron que había arreado la bandera los mexicanos y dijeron, ya se rindieron. Y bajó una comisión y precisamente Bautista Traconis les dice, no, ¿saben qué? No bajamos la bandera, ustedes les dieron un cañonazo, ahorita mismo voy a subir la bandera y la voy a subir a la torre de la iglesia, y si me la vuelven a tirar, pues la trepo a la cruz de la iglesia, pero la bandera va a estar siempre arriba, ¿sí? Porque no nos vamos a rendir. Y dicho y hecho, no se rindieron los tabasqueños y tienen que salir derrotados los norteamericanos, y no era cualquier cosa, era una flota de 7 barcos con lanchas de desembarco. Intentaron desembarcar más de 300 marinos para tomar Villahermosa y simplemente no pudieron, simplemente no pasaron. Para aquellos que dicen, y los he escuchado, que los norteamericanos nos ganaron todas, pues no, fíjense que Tabasco no. En Baja California Sur tampoco. Hubo muchas batallas donde se derrotó a los norteamericanos, pero batallas de las que no se habla, de las que no se mencionan, ¿sí? Pero sí hubo varias batallas. Perdimos la guerra, de acuerdo, pero muchas batallas se le ganaron a los norteamericanos, y una de esas es Tabasco. Bloquearían la entrada del Grijalva, intentando asfixiar, ¿sí?, a la ciudad de Villahermosa. Posteriormente regresarían los norteamericanos, toman la ciudad de Villahermosa, pero los mexicanos se retiran y después ahora son ellos los que asfixian a los norteamericanos y solo duran 35 días y se tienen que ir de nuevo. No pudieron con los tabasqueños, definitivamente no pudieron con ellos. Entonces es un honor, verdaderamente es un honor, ¿sí?, ese par de batallas durante la intervención norteamericana. Estamos hablando de la primera en el 46, de la segunda del 15 al 16 de junio del 47. Pero bueno, vámonos ahora, licenciada y amigos, vámonos ahora a febrero, sí, de 1864. Quien maneja ya las fechas, pues ya sabrá de qué estamos hablando. La intervención francesa. Y bueno, la intervención francesa resultó igual. Los mexicanos se tienen que retirar, hay un bloqueo, ¿sí?, del río Grijalva, hay un bloqueo, pero los mexicanos nunca se rinden. Aunque toman la ciudad de Villahermosa, comienza la guerra de guerrillas, de lo que hemos hablado aquí mucho, que esa guerra se peleó en guerrilla, y de que los franceses solamente eran dueños del piso que pisaban, fuera de eso no eran dueños de nada más. Tan es así, amigos, que muchas ciudades, es cierto, los franceses se van retirando por órdenes de Napoleón III. En el caso de Tabasco, ellos se retiran en el 66, no en el 67. Se retiran en el 66, antes de que comience la retirada de los franceses a nivel general. Se tienen que retirar de Tabasco porque no pudieron con los tabasqueños. Se les derrotó también en Tabasco. Y siempre pensamos, y qué bueno que se les derrotó en Puebla, pero cuántas batallas se les ganaron a los franceses, que igual no se habla. Vamos a platicar una batalla muy importante ahora que hablemos de Veracruz, la batalla de Camarón. Es impactante esa batalla. Pero bueno, muchas veces se les derrotó, y fue el primer estado del país libre de franceses. Fue el estado de Tabasco. Fue el primero que se liberó de los franceses, y les digo, todavía no era la retirada general del ejército francés. Entonces, vaya un reconocimiento a estas gentes que hace más de 150 años pelearon por conservar nuestra independencia y nuestro territorio. Amigos, viene la derrota de los franceses, viene el gobierno juarista, y posteriormente viene el gobierno porfirista.
Nos vamos a brincar pues algunos hechos, yo lo sé, pero es que hay algunas cosas muy, muy importantes que mencionar. Vámonos a la Revolución Mexicana, amigos. E igual que otros estados, la lucha por la Revolución Mexicana comienza antes del 20 de noviembre de 1910. De hecho, desde abril está levantado en armas Ignacio Gutiérrez Gómez. Él ya está levantado en armas. Y aquí lo hemos comentado muchas veces. Sí, se respeta el 20 de noviembre porque estaba en el Plan de San Luis y porque fue el movimiento que encabezó Madero, que al final fue el que resultó triunfador. Pero el país ya estaba incendiado. El país ya tenía muchísimos levantamientos. Aquí hemos platicado del levantamiento de Figueroa y Zapata, sí, en el estado de Guerrero, en el estado de Morelos. Hemos platicado de muchos levantamientos previos. La semana pasada hablábamos de la minera de Cananea, sí, y este levantamiento que hay una lucha con los Rangers de Arizona, porque habían permitido que entraran, sí, a territorio nacional gente armada. Vamos a hablar de Río Blanco y vamos a hablar de los Flores Magón. O sea, hemos mencionado muchos hechos de armas previos al 20 de noviembre. Bueno, pues Tabasco se une a esta lista. Desde abril de 1910 están levantados en armas. Ahora, recordemos que todavía para ese tiempo es una región muy compleja, sí, es una región sumamente complicada. Entonces, la lucha es muy local, va a tener las mismas etapas, o sea, primero el marco maderista, posteriormente va a tener lo que fue ya la época contra Huerta. Y bueno, hay un personaje fundamental en la historia que es oriundo, ¿sí? Oriundo de Tabasco, que es don José María Pino Suárez. Don José María Pino Suárez, un extraordinario político, un hombre muy noble, sumamente noble, pero que queda un tanto opacado, ¿sí?, por Francisco y Madero. Pues uno era presidente, el otro era vicepresidente, pero a la muerte de Madero, él debía haber quedado como presidente del país, don José María Pino Suárez. Recordemos que cuando se hacen las elecciones, ya que sale Porfirio Díaz, fueron muchas agrupaciones políticas las que tomaron como cabeza a Francisco Madero, pero los cambios estaban en la vicepresidencia, ¿sí? Estos grupos políticos ponían a otros como vicepresidente y digamos que la fórmula que ganó fue la de Madero y Pino Suárez. De tal forma que, bueno, va a compartir Pino Suárez la misma suerte de Francisco Madero. Es detenido, recordemos que son detenidos en Palacio Nacional, Madero, Felipe Ángeles y José María Pino Suárez. Y cierta noche van por ellos y solamente sacan a Pino Suárez y a Madero. Felipe Ángeles salva la vida, de ahí lo mandarían a Europa, él regresaría con Carranza y luego con Villa. Pero José María Pino Suárez va a vivir exactamente lo mismo que vive Madero, es llevado a la parte de atrás del Palacio de Lecumberri y es balaceado. Y ahí muere don José María Pino Suárez, un ilustre tabasqueño, aunque mucho de su carrera política la hace en Yucatán, ¿sí? Pero él es de origen, les digo, tabasqueño. Entonces, la revolución va a triunfar, pero sabemos que la revolución triunfa aparentemente en la Constitución del 17, pero bueno, se venía la parte más álgida, la parte más difícil para las cabezas de la revolución. Esto es, se lanza el plan de Agua Prieta, que desconoce, ¿sí?, a Venustiano Carranza como presidente, y comienza a gestarse la candidatura de Álvaro Obregón, ¿sí?, para la presidencia. Carranza muere y don Adolfo de la Huerta queda como presidente interino de México. ¿Por qué la mención? Porque ya que termina su mandato, don Adolfo de la Huerta le entrega el poder pacíficamente a Álvaro Obregón, y don Adolfo de la Huerta va a querer ser presidente para 1924, y Obregón ya tiene candidato, que es precisamente Plutarco Elías Calles. Adolfo de la Huerta, ¿sí?, declara que no está de acuerdo con esa situación y lanza una rebelión que duró 6 meses.
la rebelión de la Huertista, ¿sí? Pero que la sede principal de la rebelión de la Huertista es Tabasco, precisamente Tabasco, y nombra a la ciudad de Villahermosa, la nombra como capital del movimiento de la Huertista, ¿sí? Ese territorio tan pequeño, les digo, es uno de los estados más pequeños, y bueno, es la sede de la rebelión precisamente. En ese tiempo es gobernador, ¿sí?, Tomás Garrido, y Carlos Green es el que encabeza las fuerzas de la Huertistas y se lanza contra el gobernador Garrido. Garrido apoya a Álvaro Obregón y apoya esta candidatura de Plutarco Elías Calles. Esto va a ser fundamental para lo que vamos a platicar ahorita. Y pues tienen que salir huyendo cuando retoman el poder. La gente de Álvaro Obregón retoma el poder de Tabasco. Inclusive Adolfo de la Huerta se va a vivir a Estados Unidos. Ya les hemos platicado aquí que era un extraordinario músico y se dedica a dar clases de música. Un expresidente de México. Y varios tienen que salir huyendo por el Grijalba, por el Usumacinta. Toda la gente, o sea, se derrumba el movimiento de la Huertista y tienen que salir huyendo varios de ellos. Varios son asesinados. En fin, esto se pone muy difícil. Felipe Carrillo Puerto muere, pero a manos de la gente de la Huertista, sí, muere allá en Yucatán, un personaje tan notable, ¿no?, como don Felipe Carrillo Puerto. Pero bueno, les digo, la sede es precisamente Tabasco. Y acabo de mencionar a este gobernador, Tomás Garrido Caníbal. Caníbal, sí. No, espéreme, sí es que es Canaval. Dije mal, Caníbal, Canaval. Amigos, esa lealtad, sí, mostrada por Tomás Garrido hacia Álvaro Obregón, pues va a tener un premio, va a tener una recompensa. Cuando ya es presidente de la República Plutarco Elías Calles, sí, se declara abiertamente, que ya lo sabíamos que Garrido era anticlerical, pues lo va a declarar abiertamente, y más cuando es nombrado gobernador del estado de Tabasco. Sí, gobernador. Es cierto que trae muchos beneficios sociales. Están, buscando cumplir los preceptos de la Constitución del 17, etcétera. Entonces comienza a organizar a los obreros, comienza a organizar a los campesinos, forma cooperativas, en fin, tiene un trabajo muy arduo, pero va a ser más recordado por esa parte anticlerical. Resulta que desde antes, que ya tenía cierto poder, y ahora como gobernador, él va a luchar por quitar el fanatismo, así lo declara él, a quitar el fanatismo del pueblo tabasqueño. Entonces se van a imponer ciertas leyes que solamente están en Tabasco. Acuérdense que tenemos una constitución que gobierna todo el país, pero cada estado es libre y soberano y tiene sus propias constituciones. Mientras no se viole la Carta Magna, pueden poner sus propias reglas, ¿sí? Pues este es el caso, que la Constitución de Tabasco va a establecer que no puede haber sacerdotes solteros. Y aquel sacerdote que sea soltero tiene que salir del territorio de Tabasco. Se va a pedir a la gente que saque todas sus imágenes religiosas, las cuales van a ser destruidas, y aquella persona que se sorprenda que tenga una imagen religiosa en su casa, ¿sí?, va a ser llevado a prisión. Y hay quemas, muchas quemas importantes, pues de santos, estampitas, cuadros, todo con carácter religioso. Y podemos decir, ¿sí?, podemos decir que prácticamente se suspende el culto religioso en Tabasco durante la gestión, ¿sí?, de Tomás Garrido. Pero no solo eso, se va a ir contra el consumo de alcohol. Entonces se va a prohibir por completo, ahí ley seca en el estado de Tabasco. Y aquella persona que se le sorprenda alcoholizado, o aunque no esté alcoholizado, que esté consumiendo licor, va a ser encarcelado. Pues ¿qué creen, amigos? Funcionó, y es el tiempo en que prácticamente nadie tomaba
en el estado de Tabasco. Nadie consumía licor, ¿sí? De ningún tipo. Y es el tiempo en el que pues la gente no tiene imágenes religiosas, los templos son tomados por el gobierno, se convierten en cuarteles, en hoteles, en viviendas, etcétera, porque ya no van a tener la función para lo cual fueron hechos. Entonces, es muy recordado, Canábal, es muy recordado precisamente por estas actitudes tan radicales, anticlericales. Sí, yo entiendo el argumento, sí, pero también creo, y les digo, es una opinión personal, que radicalizó o polarizó esta situación clerical. Ahí sí, en Tabasco sí fue prohibido lo que hemos platicado, que en el resto del país se dice, es que cuando cerraron los templos, no, el gobierno nunca ordenó cerrar los templos. En la zona cristera son cerrados por instrucciones de la misma iglesia, lo que provocó mucha molestia de la gente y pensaban que había sido Plutarco Elías Calles. Pues no fue así, no fue así. Pero en Tabasco sí, en Tabasco fue la excepción y ahí sí, el gobierno tomó todos los edificios religiosos. Hay por ahí imágenes en blanco y negro de cómo están destruyendo crucifijos, de cómo están destruyendo santos, etcétera. Todo esto lo destruyen para evitar, insisto, el fanatismo de la gente. Posteriormente tiene que salir, cuando hay ya cambios políticos en México, en la época de Lázaro Cárdenas, tiene que salir. Lázaro Cárdenas lo llama a su gabinete, ¿sí? Lo llama al gabinete a Tomás Garrido, pero cuando Lázaro Cárdenas se va en contra de Plutarco Elías Calles y siendo Canábal callista de hueso colorado, renuncia al puesto que tiene en el gabinete de Lázaro Cárdenas, renuncia, se va para los Estados Unidos, o sea, se exilia y posteriormente moriría. Está bien, sí, hay situaciones que para mucha gente resultan criticables, pero también para mucha gente dice, nos hizo reparto agrario, nos respetó, abrió hospitales, abrió escuelas. Entonces es un personaje sumamente querido por mucha gente, es un personaje polarizado, es un personaje muy querido por mucha gente y muy odiado por otros, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que tienen pues una preparación religiosa o han estado cerca de las cuestiones religiosas. Pues Tomás Garrido es de lo peor. Pero miren a qué grado llegó Tomás Garrido. A uno de sus hijos le puso Lenin, ¿sí? Y a una sobrina, ¿cómo le hizo? Pero a una sobrina le puso Luzbel, está registrada como Luzbel, su sobrina de Tomás Garrido, ¿sí? O sea, haciendo una mofa totalmente de las cuestiones religiosas. O sea, su anticlericalismo era muy férreo, muy fuerte. Y bueno, amigos, ya casi terminamos. Se nos quedan muchos temas, como siempre, en el tintero, y procuramos platicar algunas otras cosas que no habíamos platicado en aquel programa que habíamos hecho hace algunos años. Pero vale la pena mencionar, amigos, a dos personajes, aparte de José María Pino Suárez, muy importantes, muy representativos de este estado. Uno de ellos pues es la gran actriz mexicana Esperanza Iris. Y estoy hablando de ella, ¿por qué? De hecho, ella forma a muchos actores, ella se entrega a las cuestiones artísticas, doña Esperanza Iris. Es una actriz muy reconocida, solamente 2 películas con ella, con Esperanza. Es una actriz sumamente reconocida y bueno, es de origen tabasqueño, y el otro de ellos es don Carlos Pellicer. Don Carlos Pellicer, que bueno, es una personalidad la de don Carlos Pellicer. Yo he tenido oportunidad de estar en el museo de Tepoztlán, que es el Museo Carlos Pellicer, porque él dona, ¿sí?, muchas piezas arqueológicas que él había rescatado o que a su vez le habían regalado, y se forma un museo. Tuve la oportunidad de estar ya en ese museo y de saber que bueno, todos esos objetos pasaron por las manos del maestro Pellicer. Aparte, pues un extraordinario arquitecto, ¿sí?
tiene que ver en la construcción de la Nahuacali, en la construcción de varios edificios, pero uno de ellos es muy importante, el museo, ¿sí? Precisamente el Museo Carlos Pellicer, allá en Tabasco, que él supervisa toda la construcción del museo, pero, ¿cómo les digo, amigos? Es así de grande su necesidad de estar en lo que él está produciendo, en lo que él está construyendo, que inclusive se va a vivir al museo. Pero el museo no tenía un lugar donde él pudiera estar. Entonces él improvisa mediante unos tablones, improvisa un cuarto, que ese cuarto solamente tenía dos cosas, una cama y una caja donde guardaba su ropa, ¿sí? Y la cama para dormir, y vivía debajo de una escalera ahí en el Museo Carlos Pellicer. Y si ustedes visitan el museo, van a poder ver que se reproduce abajo de una escalinata, precisamente están los tablones, para decir, miren, así era como vivía don Carlos Pellicer. Que bueno, está la anécdota también de que él le gustaba mucho estar desnudo, ¿sí? A don Carlos le gustaba mucho la desnudez. Entonces, en su casa, si alguien iba a visitarlo, no era de extrañar que saliera completamente desnudo a darle la bienvenida a sus invitados. En fin, gran amigo de Gabriela Mistral, de toda esa generación, de Javier Villorrute, toda esa generación de los 20, 30, 40 en México, esa generación de intelectuales, pues bien, es un personaje muy representativo y muy querido en el estado de Tabasco, licenciada. Y bueno, pues terminaríamos porque le digo, ya no habría tiempo de abrir otros temas, pero la próxima semana ahora nos vamos al norte, al último estado de la frontera, sí, que nos hace falta, que sería el estado de Tamaulipas. De la frontera norte estoy hablando, el estado de Tamaulipas para la próxima semana, licenciada. Muchas gracias, profesor, gracias por compartirnos tanto de veras. Y pues bueno, amigos, saludamos, no habíamos saludado a nuestros amigos que nos escuchan en Tabasco, que es Mirna Villanueva Guevara, John Ranger, que dice que es de la Ciudad de México, pero ya tiene 17 años, que vive en Villahermosa, y también a Gil B. Y pues bueno, también le mandamos felicitaciones a nuestro amigo Maximiliano Hams y a su esposa Cristina, que el día de hoy cumplen 24 años de casados. Felicidades, feliz aniversario. Y también nuestros amigos, bueno, es Isaura y su hijo Dani, que cumplen el 17 de este mes, de julio, cumplen años. También felicitaciones para ustedes de parte de Ger Solano. Y también a Ana Serrano, la saludamos, ella nos escucha en Alemania, Rodrigo Armendáriz. Y pues bueno, de verdad que esas historias que nos comenta son fabulosas, profesor. Eso de la guerra entre Texas y Tabasco, de verdad. Exacto, muy curioso dato, ¿eh? Muy curioso, sí, dato. Muy curioso. Y pues bueno, amigos, muchas gracias a todos los que nos escriben en YouTube, nos escriben en Twitter. Gracias por todos sus mensajes. Igual han llegado algunas invitaciones para que el profesor dé conferencias en algunos lugares. Pues bueno, les vamos a dar respuesta. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros cada lunes. Y bueno, no nos despedimos, profesor. Primero vamos a dar la dirección de nuestra página para que nos escuchen todos los lunes a las 10 de la noche. Es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, ahora sí nos vamos con esta canción. Y gracias también a todos los que están aquí en el chat. Sí lo dije, ¿verdad? Bueno, sí. Que estén muy bien, cuídense y hasta luego.